Buenos días. El día de hoy hablaremos un poco sobre las técnicas de remediación biológicas. También son conocidas como tecnologías biológicas o tecnologías de bioremediación. Entonces, para poder entender este tema, deberíamos comenzar conociendo los fundamentos que engloban este tópico. Entonces, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de bioremediación o de tecnologías de bioremediación? Bueno, pues generalmente este término suele utilizarse para poder describir una variedad de sistemas que suelen utilizar a los organismos vivos, ya sean plantas, hongos, bacterias, etc. ¿Para qué? Bueno, especialmente para tres fines: para degradar, para transformar y para remover productos orgánicos tóxicos y que resulten ser nocivos para el medio en el que se encuentran. También pueden degradar productos tóxicos, metabólicos, inocuos o productos menos tóxicos. Bueno, pues esta estrategia biológica también depende de las actividades catabólicas de los organismos vivos que se utilicen. ¿Por qué? Porque esto viene consiguiente de su capacidad para utilizar a los contaminantes en el medio en el que se encuentran como fuentes de alimento y pues como fuentes de energía. Entonces, hablando un poquito más sobre las rutas de biodegradación de los contaminantes orgánicos, pues estas se pueden decir que varían pues más que nada en función a la estructura química del compuesto que se desee degradar o del contaminante y de la especie microbiana que utilizamos como degradadoras con el fin de degradar. ¿Por qué? Porque también se menciona que el proceso de bioremediación incluye reacciones de oxidorreducción, procesos de sorción, el intercambio iónico, también hay algunas reacciones de acomplejamiento, de quelación también, y estas resultan ser estrategias que inmovilizan a los metales. Entonces, hablando pues en este concepto también, la bioremediación puede implementar o emplear organismos propios del sitio contaminado, a los que conocemos como organismos nativos o autóctonos del lugar. Porque se pueden utilizar organismos nativos del lugar, pero también se pueden utilizar organismos externos, extraídos de otros sitios, a los que conocemos como exógenos. ¿Por qué? Porque esto puede realizarse de igual manera en sitio o fuera del sitio, también se le llama como in situ o ex situ. Estas técnicas de bioremediación también suelen y pueden llevarse a cabo en condiciones aerobias, en presencia del oxígeno, o en condiciones anaerobias, sin la necesidad de que se presente oxígeno para que puedan llevarse a cabo. Aunque pues todos los compuestos orgánicos suelen ser aptos para utilizar la bioremediación, no todos los compuestos orgánicos son susceptibles para utilizar la biodegradación. ¿Por qué? Porque los procesos de bioremediación se han utilizado con éxito para tratar más que nada lo que son suelos, lodos, sedimentos contaminados por hidrocarburos derivados del petróleo, hidrocarburos aromáticos policíclicos, explosivos, solventes como lo puede ser el benceno, tolueno, etcétera, clorfenoles, conservadores de madera, etcétera. Pero sobre todo son muy factibles de utilizarse cuando hablamos de hidrocarburos y todos los derivados de estos. Entonces, ya que conocemos un poco, ya que tenemos conceptualizado a qué nos referimos cuando hablamos de bioremediación o específicamente de tecnologías que se utilizan, tecnologías biológicas que se utilizan para remediar los suelos, pues podemos comenzar a explicar o a mostrar algunas de las más comunes o utilizadas hablando en estos términos. Me gustaría hablar de 9 en específico, pero comenzaré con la tecnología de bioaumentación.
Recordando un poco sobre lo que hablaba en la unidad 3, citaba un caso de estudio que hablaba sobre un derrame de hidrocarburos. Entonces, la bioremediación es de las técnicas de remediación más factibles cuando hablamos de hidrocarburos. Esta utilizaba bioceldas, en las cuales una era de bioaumentación y la otra era de bioestimulación. Entonces, ¿qué hacíamos cuando se utilizaba la celda de bioaumentación? Bueno, pues esta más que nada es una promoción de la biodegradación o la biotransformación de los contaminantes existentes, ya sea en el suelo o en las aguas subterráneas, depende del medio que estemos tratando, mediante la adición de más microorganismos, ya sean nativos o exógenos del sitio contaminado que estemos tratando. Estos microorganismos cuentan con una capacidad de degradación de contaminantes orgánicos del lugar. Entonces, esta tecnología también se utiliza cuando se requiere pues que el tratamiento sea inmediato. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, pues que cuando la microflora nativa del lugar ya se expone que es insuficiente en número y en capacidad degradadora del contaminante del sitio. Entonces, ¿cuál es el objetivo básicamente principal de esta técnica de bioremediación? Bueno, pues la descontaminación. Esta tiene una aplicación in situ y es mucho más recomendable utilizar esta aplicación in situ para poder adicionar los microorganismos nativos o exógenos del lugar. Es mucho más recomendable utilizar estas técnicas en suelos y en aguas, y pues esta técnica de igual manera tiene un amplio espectro de contaminantes orgánicos biodegradables a los cuales se puede asumir o sujetar. La siguiente tecnología es conocida como biodegradación asistida o bioestimulación. Esta más que nada lo que busca es acelerar las reacciones de biodegradación mediante la optimización de las condiciones medioambientales a las que se encuentre sometida el sitio contaminado y por ende los microorganismos que se encuentran en el sitio, ya que favorecer las condiciones medioambientales nos ayuda a favorecer de igual manera el crecimiento de aquellos microorganismos que realizan los procesos de metabolización de los contaminantes orgánicos presentes en el suelo. El objetivo principal de esta técnica pues es más que nada nutrir a los microorganismos e incentivarlos para que puedan ellos mismos, ya estando en el sitio, realizar la metabolización y la degradación factible de los contaminantes que se encuentran, logrando así una descontaminación. La aplicación de esta técnica también es recomendable que se realice in situ. En suelos puede ser aplicable en suelos y en aguas subterráneas, y de igual manera que el anterior tiene un amplio campo de contaminantes orgánicos que pueden ser biodegradables. La siguiente técnica de la cual hablaremos es la biotransformación de metales, que esta básicamente se basa en la inmovilización de estos contaminantes y o en la transformación microbiana de metales u otros compuestos inorgánicos que se encuentren pues presentes en los suelos contaminados, que sea nuestro objeto de estudio. ¿Cómo se realiza esta técnica? Bueno, pues se realiza más que nada mediante mecanismos de oxidación, de reducción, de metilación, de dimetilación, formación de complejos, biosorción y en la bioacumulación intracelular, entre otros. Esta es muchísimo más recomendable solo aplicarla cuando hablamos de metales, como dice su nombre, de un suelo contaminado por metales en su mayoría. Es aplicable más que nada para suelos y su aplicación se realiza in situ. Hablemos ahora de la técnica conocida como bioventilación o la técnica de bioventeo. Bueno, pues esta es una tecnología relativamente nueva, podríamos decirlo, porque su objetivo principal es estimular la biodegradación natural de los contaminantes mediante los microorganismos del sitio. ¿Cómo hace esto? Lo hace mediante condiciones aerobias.
Entonces utiliza oxígeno para poder realizar el proceso de la biodegradación y la degradación de los contaminantes. ¿Cómo se hace esto? Bueno, el aire se suministra en el sitio contaminado a través de pozos de extracción, ya sea con movimientos forzados, ya sea extracción o inyección. Estas se hacen a bajas velocidades del flujo y su fin es proveer solamente el oxígeno necesario para que los microorganismos puedan continuar con sus procesos de metabolización de los contaminantes. Entonces, ¿cómo es que se aplica? Bueno, esta suele utilizarse más que nada para tratar compuestos biodegradables semivolátiles o no volátiles. Hablamos también de que los contaminantes que más favorecen a utilizar esta técnica son los hidrocarburos del petróleo de peso mediano, como también los explosivos, pesticidas o algunos conservadores de madera. Su aplicación de igual manera es in situ y su principal objetivo es la descontaminación del sitio, de los suelos del que estemos aplicando esta tecnología. Hablemos ahora sobre el compostaje. Esta es una técnica que probablemente la mayoría de nosotros ya conozcamos porque hemos realizado alguna vez la composta, pero no conocíamos que podría ser una técnica, una tecnología de bioremediación utilizable. Entonces, el compostaje nos habla más que nada sobre la estimulación de la actividad degradadora, ya sea anaerobia o aerobia, de los microorganismos nativos. ¿Cómo se realiza esto? Bueno, esto es bajo condiciones termofílicas. Estos microorganismos son sometidos a temperaturas elevadas, hablamos de 50 hasta 70 grados centígrados. ¿Qué nos permite esto? Bueno, pues transformar los compuestos orgánicos tóxicos en sustancias inocuas, ya que, bueno, pues el material contaminado es mezclado con otras sustancias orgánicas sólidas biodegradables para neutralizarlo. Hablamos de agentes que nos generen un volumen, como puede ser la paja, el estiércol, cualquier tipo de estiércol que utilicemos para el compostaje, el acerrín, desechos agrícolas, vegetales, hojarasca, etc. De esta manera se logra la mejora de los nutrientes ya existentes en el sitio contaminado, como esto nos asegura una mejor aireación, lo que va a producir calor mediante el proceso de compostaje, el calor necesario que nosotros necesitamos para que los microorganismos puedan degradar y metabolizar los contaminantes en el sitio. Más que nada, esta aplicación es también in situ. No, esta aplicación ya es de las que aplicamos ex situ, fuera del lugar contaminado. Entonces, esta es más recomendable, que la apliquemos ex situ, y es aplicable cuando encontramos contaminantes en el sitio, como lo pueden ser explosivos, como TNT. Hablamos también de hidrocarburos aromáticos policíclicos, hidrocarburos de petróleo, clorofenoles, pesticidas, etc. Estos son los más recomendables. Los contaminantes que encontramos, es mucho más recomendable utilizar este tipo de biotécnica de bioremediación. La siguiente técnica es la fitorremediación o la fitorrecuperación. Pues la fitorremediación es un proceso que utiliza plantas, ya sea para remover, transferir, estabilizar, concentrar o destruir, ya sean contaminantes orgánicos o inorgánicos. Esta es aplicable en suelos, lodos y sedimentos. Puede aplicarse, esta es una de las pocas técnicas de bioremediación que tiene la dualidad, que puede aplicarse in situ o ex situ. Puede aplicarse de las dos maneras. Hablando de los mecanismos que utiliza la técnica de la fitorremediación, pues se encuentran la rizodegradación, la fitoextracción, la fitodegradación, la fitovolatilización y la última es la fitoestabilización. Esta técnica es aplicable sobre todo para contaminantes como son los metales,
pesticidas, solventes, explosivos, hidrocarburos aromáticos policíclicos. También hablamos de hidrocarburos o petróleos crudos. Su aplicación es eficientemente para tratar los suelos contaminados, pues ya como lo mencionaba, con compuestos orgánicos como pueden ser también el benceno, el tolueno, el etilbenceno, los xilenos, etcétera. Solventes clorados. También incluye algunos desechos nutritoluenos, como lo pueden ser los agroquímicos clorados o los organofosforados, los derivados de estos organofosforados. Esta es aplicable más que nada en suelos, en sedimentos, y su objetivo principal pues es la contención de los contaminantes en el sitio contaminado y la descontaminación de estos. La siguiente técnica es la biolabranza. Como un dato interesante, este tipo de tecnologías es utilizada a gran escala en países del norte, como lo puede ser Estados Unidos de América. En Canadá también suelen utilizarlo, Holanda, Suiza. En países como Reino Unido también se utiliza, Nueva Zelanda, etc. Pero, ¿a qué me refiero cuando hablo de la biolabranza? Bueno, durante el proceso de la biolabranza, la superficie del suelo contaminado es tratado pues en el mismo sitio donde está contaminado, pero también se utilizan suelos limpios de otros sitios, así que esta podría considerarse que es una técnica in situ y ex situ. El suelo contaminado también se mezcla con agentes de volumen y nutrientes, como lo mencionábamos en la composta, que también utilizamos agentes de volumen, pero en este caso también adicionamos agentes que nos proporcionen nutrientes al suelo contaminado. Este suele removerse periódicamente para mantener la aireación adecuada y favorecerla de esta manera. Cuando hablamos de las condiciones del suelo a las que debería estar, como lo es el pH, la temperatura, la aireación, pues estas suelen controlarse para optimizar el grado y acelerar la degradación de los contaminantes ejercidos en el suelo. Generalmente pues también se incorporan cubiertas vegetales u otros métodos para poder controlar la lixiviación y los lixiviados que puedan generarse de estos. ¿Cuál es la diferencia entre la biolabranza y la composta? Bueno, es que en la biolabranza también se hace una mezcla del suelo contaminado con suelos limpios, en comparación que mientras nosotros hacemos un composteo, pues este generalmente se realiza sobre el suelo y en el mismo suelo contaminado. ¿Cuáles son algunas de las aplicaciones que puede tener la biolabranza? Bueno, pues fundamentalmente nos referimos a hidrocarburos del petróleo de peso mediano, como lo son, ya puede ser el diésel, la gasolina, los aceitosos, a aquellas que se le conocen como creosota y coque, además de algunos pesticidas, también son considerados factibles para poder aplicar esta técnica de bioremediación. Y la penúltima técnica de la cual hablaremos es aquella a la que conocemos como la bioremediación en fase de lodos biológicos o bioreactores. Esta pues pueden utilizarse para tratar suelos heterogéneos y poco permeables, o cuando también es necesario disminuir el tiempo del tratamiento, ya que con esta técnica es posible poder combinar de manera controlada algunos otros procesos, ya sean químicos, físicos y biológicos. Estos pueden mejorar y acelerar la biodegradación si entran en conjunto con este tipo de técnicas, que son los lodos. Esta consiste en la degradación en una fase acuosa, que es llevada a cabo pues mediante microorganismos en suspensión o inmovilizados en fase sólida. El tratamiento también puede realizarse en lagunas construidas para este fin. Ya entonces, hablando de esto, son técnicas aplicadas ex situ
y también pueden ser reactores sofisticados en control automático de mezclado. Los contaminantes que son más factibles a eliminarse con este tipo de técnicas pues son compuestos orgánicos como volátiles y semivolátiles no halogenados. También hablamos de explosivos, de algunos hidrocarburos de petróleo, petroquímicos como tal y solventes, y unos que otros pesticidas también pueden ser factibles. Finalmente, la última técnica que mencionaré es la de pilas biológicas. Esta también es una técnica aplicable para suelos y nos habla es que es una variación del compostaje en la cual pues además de agentes de volumen se adicionan el agua y nutrientes, algo parecido como la biolabranza y la composta, pero estas son en pilas del suelo que generalmente se cubren con plástico para controlar los lixiviados emitidos por los contaminantes en el suelo. También se utiliza de esta manera para controlar la evaporación y la volatilización de los contaminantes, porque podríamos estar remediando el suelo, pero podríamos estar generando otro tipo de contaminación con este tipo de contaminantes que son susceptibles a volatilizarse. Entonces esto, además de que nosotros hacemos el recubrimiento con el plástico, pues favorece a su calentamiento y entonces acelera el proceso de la degradación de los contaminantes. Su objetivo principal pues es básicamente la descontaminación de los suelos y se realiza ex situ, como comentaba, y es aplicable para contaminantes derivados del petróleo, compuestos orgánicos, de igual manera volátiles, halogenados y no halogenados, y compuestos orgánicos semivolátiles, y también de igual manera con los pesticidas. Bueno, hasta aquí podremos entender un poco de los fundamentos de lo que nos habla lo que son las tecnologías de remediación biológicas, y ya pudimos conocer algunas de las técnicas más conocidas de bioremediación. Conociendo esto, podríamos empezar a adentrarnos en lo que son los costos, en los procesos de operación de estas técnicas, y es de lo que más adelante hablarán mis compañeros. Yo les voy a hablar sobre los criterios de dimensionamiento en la remediación biológica de un suelo. Bueno, estas tecnologías varían mucho según el tipo específico y la tecnología utilizada, pero existen 4 criterios comunes que son los que se tienen que tomar en cuenta siempre para el uso de una correcta remediación biológica del suelo. Nuestro primer criterio es el tipo de contaminante. Es muy importante mencionar la naturaleza de los contaminantes presentes en el suelo, ya que influye directamente en la elección de la estrategia de remediación y en su efectividad, su efectividad en la tecnología seleccionada. Nuestro segundo criterio son los recursos financieros y logísticos. La implementación de estas tecnologías puede requerir inversiones muy significativas, y la disponibilidad de recursos financieros afecta directamente a la selección del diseño y la ejecución de la estrategia de remediación. Las propiedades del suelo es nuestro tercer criterio, ya que, y creo que es el más importante, ¿no? Porque tenemos que tener muy presentes las propiedades del suelo, y necesitamos hacer un análisis de estas mismas propiedades, como puede ser la textura, el pH, el contenido de materia orgánica, la capacidad de intercambio catiónico, porque estas afectan mucho a la actividad biológica del suelo, y necesitamos una comprensión muy detallada de estas propiedades del suelo, porque es esencial para adaptar las tecnologías de remediación biológica de manera efectiva. Antes de implementar cualquier estrategia de remediación se debe realizar un análisis muy exhaustivo de las propiedades del suelo en el sitio específico para garantizar la planificación y ejecución adecuadas. Como cuarto criterio tenemos la disponibilidad de microorganismos o plantas nativas. Este criterio básicamente a lo que se refiere es a la presencia y capacidad de organismos vivos autóctonos en el suelo que pueden contribuir a los procesos de remediación sin la necesidad de introducir microorganismos o plantas adicionales. Algunos aspectos importantes relacionados a este criterio pueden ser la diversidad microbiana, la adaptación a las condiciones locales y la capacidad de degradación.
Y bueno, estos son los 4 criterios que son, como así decirlo, obligatorios para poder hacer un correcto uso de las tecnologías de remediación biológica. Existen muchos más criterios que parten de estos mismos criterios de dimensionamiento, y pues por lo tanto estos son los básicos, ¿no? Los que siempre se tienen que tomar en cuenta. Y pues de mi parte sería todo. Mi nombre es Tania Michelle Castillo Monarca y yo les voy a hablar acerca de los criterios de operación. Primeramente comenzaré hablando sobre las tecnologías de remediación biológicas. La remediación es un proceso utilizado para tratar medios contaminados como son el suelo, el agua y los materiales del subsuelo. Esto se hace mediante la alteración de las condiciones ambientales para de esta manera estimular el crecimiento de los microorganismos y que se degraden los contaminantes en cuestión. El tratamiento biológico es un método muy similar utilizado para tratar residuos, como son las aguas residuales, los residuos industriales y los sólidos. ¿Cómo funcionan? En el caso particular se centra en la remediación biológica, que esta es basada esencialmente en la capacidad de los organismos vivos para degradar de forma natural ciertos contaminantes. Los sistemas biológicos frecuentemente utilizados son los microorganismos o vegetales. Criterios de operación. Las tecnologías de remediación biológicas pueden emplear organismos propios del sitio contaminado, que son denominados como autóctonos, o de otros sitios, que son exógenos. Estos pueden realizarse mediante pruebas in situ o ex situ en condiciones aerobias, que son en presencia de oxígeno, o anaerobias, que estas son sin oxígeno. Aunque no todos los compuestos orgánicos son susceptibles a la biodegradación, los procesos de bioremediación se han usado con éxito para tratar suelos, lodos y sedimentos contaminados con hidrocarburos del petróleo, que son denominados como HTP. Los solventes, como son el benceno y tolueno, los explosivos TNT, los clorofenoles, pesticidas e hidrocarburos aromáticos policíclicos. Temperatura. La temperatura y el tiempo que requieren los procesos biológicos para degradar diferentes contaminantes representan 2 de los más relevantes factores a considerar al momento de llevar a cabo uno de estos tratamientos. Muy buen día, profesor. Soy el alumno Jesús Emanuel Enríquez Camacho y a continuación presentaré el cierre de nuestro tema. Costos en tecnologías de bioremediación. Estas suelen ser efectivas en cuanto a costos económicos ecológicos, ya que son tecnologías más benéficas para el ambiente, en contraste con las fisicoquímicas o las térmicas. Los contaminantes generalmente son destruidos, por lo general no se requiere ningún tratamiento posterior. A continuación voy a presentar algunas tecnologías y características costo-beneficio de las mismas. Para empezar, la tenemos a la bioestimulación o biodegradación asistida. Esta es una tecnología in situ, no requiere excavación ni transporte de suelos. Tanto el suelo y agua subterránea contaminadas pueden ser tratados simultáneamente. La limpieza de una pluma de contaminación puede tomar varios años. Su costo suele oscilar entre $30 y $100 por metro cúbico. Bioventilación. El objetivo de este tratamiento es estimular los microorganismos aerobios presentes en el área degradada, para así acelerar la biodegradación. Es una tecnología en la que los tiempos de limpieza suelen variar desde algunos meses hasta varios años. Sus costos de operación suelen variar también entre 10 y $70 por metro cúbico. Es una tecnología que no requiere grandes costos de alto valor, pero pueden variar en función de permeabilidad del suelo, espacio disponible o el número de pozos y velocidad del bombeo. Fitorremediación o fitorrecuperación. Es de bajo costo. Los metales absorbidos pueden ser reciclados. Se puede aplicar una gran variedad de contaminantes. Debido a que los contaminantes quedan en la planta, se reduce la entrada y salida de los mismos al sistema. Los costos estimados de la fitorremediación suelen oscilar entre $24,000 a $40,000 por hectárea. Por último, tenemos una biomutación.
mejora la bioactividad, reduce la demanda bioquímica de oxígeno, mejora la estabilidad del sistema, mejora la sedimentación de los sólidos. Además, la biometación es una tecnología que puede tardar varios meses o años y su costo oscila entre los $25 a los $100 por metro cúbico.